Hola a todas y todos, me introduzco. Yo soy José Roberto Nicolás Carloc, soy investigador, soy físico de formación, pero en los últimos años me he enfocado en temas relacionados principalmente con la corrupción, la desaparición de personas, temas electorales, y actualmente estoy trabajando en la elaboración de los nuevos programas nacionales de transparencia y protección de datos personales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hoy les compartiré algunas ideas acerca de la importancia de los informantes o denunciantes en la lucha contra la corrupción y por qué ellos son una de las mejores estrategias que tenemos para atacar a este problema. Entonces, ¿por qué la corrupción es uno de los problemas más difíciles de resolver que tenemos en México y por qué los informantes juegan un papel clave? Esto se los voy a explicar en tres partes. En la primera parte les hablaré acerca de la corrupción como un problema complejo. En la segunda parte les hablaré acerca de por qué un problema complejo requiere de una solución compleja. Y finalmente les hablaré acerca de por qué los denunciantes son un sistema complejo anticorrupción. Entonces, el primer punto, la corrupción como un sistema complejo. Creo que como mexicanos es fácil entender por qué la corrupción es un problema que afecta a la sociedad. Basta con hacer memoria en las últimas décadas para reconocer a la corrupción como algo permanente en las administraciones de nuestros gobiernos. Y digo, así también, recientemente, escándalos de corrupción, como la estafa maestra, las empresas fantasma de Javier Duarte en Veracruz, el caso Odebrecht, pues nos hacen entender la magnitud de este problema. No obstante, estos casos o estos escándalos de corrupción hacen mucho énfasis en el sector público de México. Y la verdad es que la corrupción está en todas partes. Está no solo en las instituciones gubernamentales, también está en las instituciones de salud, en las instituciones de educación, en el ámbito del deporte, en el sector privado, también se encuentra en las empresas, en los corporativos, en los grupos, en los bancos, así como en todas las interacciones que la sociedad civil tiene con estos sectores. Entonces, la corrupción no solo se encuentra escondida dentro de la compleja estructura de las instituciones, sino que también, por su naturaleza humana, tiende a esconderse dentro de todas las actividades, todos los procesos y todo lo que ocurre dentro de estas instituciones. Dado que esto es así, que la corrupción tiende a ocultarse dentro de un complejo entramado institucional, pues ¿cómo podemos hacer frente a ella? En una sociedad cada vez más global, diversa e interconectada. La clave está en entender que para resolver un problema complejo necesitamos de una solución compleja. El físico Stephen Hawking decía que el siglo XXI sería el siglo de la complejidad. Pero ¿a qué se refiere con complejidad? Entonces, la palabra complejidad viene del latín plexus, que quiere decir entrelazado o entretejido. En ese sentido, la complejidad hace referencia a los sistemas y a los fenómenos que emergen o que surgen de la interacción y de la relación de muchos elementos y factores. En el caso de la corrupción, el paradigma de la complejidad nos ayuda a entender que nosotros mismos somos aquellos que somos y que damos lugar a las complejas instituciones que conforman a la sociedad. Dado que esto es así, entonces, de haber una solución para la corrupción, esa solución yace en nosotros mismos. Entonces, una lección de la teoría de sistemas complejos viene de la cibernética, la cual el físico Ampère la definió como el arte o la ciencia de la gobernanza. Esta ley se conoce como la ley de variedad requerida de Ross-Ashby. Y a grandes rasgos, esta ley nos dice que para que un sistema sea estable, para que funcione y se pueda adaptar a los conflictos internos o externos, la variedad del sistema debe ser tan grande como la variedad del problema que el sistema busca atender. En este contexto, la variedad se refiere al número de acciones o a la cantidad de información necesaria que yo necesito para atender el problema en cuestión. En otras palabras, esta ley se resume en la siguiente frase: solo la complejidad puede hacer frente a la complejidad. En el caso de la corrupción,
La ley de variedad requerida nos dice que la complejidad de los mecanismos y de los sistemas anticorrupción pues tienen que estar a la par de la complejidad del problema que buscan regular. Y esto nos pone en un gran problema, porque si la corrupción ocurre tanto en sectores públicos como privados, en muchos lugares, en muchos procesos, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos obtener la información, el conocimiento o la inteligencia necesaria para estar a la par de tal problema? Sin embargo, quienes sí cuentan con esa variedad o complejidad, es decir, el conocimiento, la inteligencia, la experiencia, pues son las mismas personas que conforman a las instituciones. Es por ello que los informantes son uno de los mejores mecanismos o sistemas anticorrupción con los que podemos contar. Y esto nos lleva al punto número 3, que es de los informantes como un sistema complejo anticorrupción. Y es que los informantes pues, son las personas mismas que conforman a las instituciones. Estas personas conocen a detalle la estructura de los lugares en donde ellas trabajan, conocen los procesos y pues son las mejores, son las personas más capacitadas para identificar actos corruptos. Estas personas son los empleados de una institución de gobierno, los empleados de un hospital, los profesores, los maestros de alguna escuela o universidad, los empleados de alguna empresa, algún corporativo, algún banco, y la ciudadanía, que en el día a día pues, interactúa con estos sectores en la búsqueda de algún servicio. Los intereses personales y de grupo pues, son parte inherente de la naturaleza humana y por tanto siempre van a estar presentes en todo lo que seamos y hagamos como sociedad. Entonces, no se trata entonces de eliminar a la corrupción, se trata de controlarla. Y en este reto, los informantes juegan un papel clave. Es en estos contextos donde los informantes con su labor pues destruyen esos monopolios, exponen la discrecionalidad y fomentan la rendición de cuentas, ayudando así a que tengamos una mejor democracia. Ellas y ellos en su hacer atienden a la famosa frase de Martin Luther King Jr., la cual dice que la injusticia en un lugar es injusticia pues, en todas partes. Todos estamos conectados, entrelazados en un mismo destino y lo que afecta a uno directamente pues nos afecta a todos de manera indirecta. Algo que me llamó mucho la atención de todo lo que mencionaste fue el aspecto del interés que tiene el ser humano, y es aquí en donde quiero formular la siguiente pregunta. El ser humano tiene diferentes intereses personales, ¿y crees que es aquí en donde hay un acto de corrupción? También haciendo mención a que si el ser humano por naturaleza puede ser corrupto de acuerdo al medio en el cual se está desarrollando. Emanuel, tú me preguntaste si los actos de interés del ser humano son todos corruptos y también si el ser humano es corrupto por naturaleza. Entonces, estas son preguntas súper interesantes y para poder responderlas y tener claridad, primero hay que definir a qué nos referimos por corrupción. Resulta que la definición de la corrupción es un problema fundamental en sí mismo. En la actualidad, los análisis de corrupción se estructuran alrededor de 4 ejes. El primero es la definición de la corrupción, el segundo es la medición, el tercero es el estudio de las causas y consecuencias y el cuarto es el control. Entonces, para el primer punto, el de la definición, pues hay varias corrientes. Entonces hay unas corrientes que tienen que ver con la ética y la moral, que tienden a ser o a inclinarse hacia las religiones, por ejemplo. Estas definiciones pues, son poco usadas en el ámbito del análisis académico de la corrupción. La segunda corriente tiene que ver con la definición de la corrupción en el ámbito legal. Sin embargo, es la tercera corriente, la más famosa y la que más se emplea en la actualidad. Esta corriente pues, es muy popular debido a que es la definición que adopta pues, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y pues, muchas organizaciones a nivel internacional. En esta definición, pues, la corrupción se considera como el abuso de poder concedido para beneficio personal. Entonces, en este caso, hay un elemento importante ahí, que es el abuso de poder. Entonces,
La corrupción se entiende entonces como todos aquellos actos en donde tú, teniendo poder, haces uso indebido de ese poder para obtener una ganancia personal. En ese sentido, pues no todos los actos de interés del ser humano pues, son corruptos. Para la segunda pregunta, si el ser humano es corrupto por naturaleza, pues bueno, esa es una pregunta más profunda, más filosófica. Es difícil de responder de manera puntual. Algunos académicos, algunos investigadores consideran que sí, el ser humano es corrupto por naturaleza. La corrupción ha existido desde la antigüedad y existe hasta ahora, precisamente por eso. No obstante, otros consideran que no es así, que aunque el ser humano es propenso a ser corrupto, pues su personalidad, su formación, su entorno y su contexto es lo que define, es lo que en última instancia permite un acto corrupto. Nos hablaste de que los denunciantes son el principal mecanismo para combatir la corrupción, pero ¿cuál crees que sea la causa de que no denuncien estos actos de corrupción? Dariana, tú me preguntaste cuál puede ser la causa de que un informante no denuncie un acto de corrupción. Esta igual es una muy buena pregunta y la podemos abordar desde tres perspectivas, una positiva, una negativa y una neutra. Entonces, ¿qué implica el denunciar un acto de corrupción? Implica un riesgo. Entonces, en la negativa, denunciar un acto de corrupción puede que lleve a un informante a ser castigado, a sufrir violencia, a perder su trabajo, por ejemplo, cuando no existen los mecanismos de protección adecuados para que ellos hagan su denuncia. En el neutro, un informante puede que no haga denuncia de un acto de corrupción porque no existen los mecanismos para hacer esa denuncia, no existen los canales, no hay forma de que esa persona pueda comunicar lo que esa persona encontró a alguna persona con autoridad que pueda hacer algo al respecto. En ese sentido, esta sería la perspectiva neutra. Y la positiva, pues puede ser que un potencial informante se esté beneficiando de esos actos de corrupción. Entonces, no le conviene denunciarlos. Nos hablaste del caso mexicano, pero ¿crees que el sistema de denunciantes funcionaría de la misma manera en otros países, en otras partes del mundo? Rodrigo, tú me preguntaste acerca de la validez del sistema de denunciantes en diversos lugares. Lo que te puedo decir es que sí, el sistema de denunciantes es válido para cualquier lugar, dado que la esencia del sistema radica en que no necesitas crear o diseñar algo nuevo, sino que aprovechas la infraestructura y los recursos humanos ya existentes en ese lugar. Es decir, no necesitas contratar a personas para que aprendan cosas nuevas y se pongan a investigar, sino que aprovechas la inteligencia, el conocimiento y la experiencia de las personas que ya trabajan en esos lugares. Entonces, por eso, el sistema de denunciantes es el mejor mecanismo que se tiene. En un país tan inseguro como México, ¿qué mecanismos existen para cuidar la integridad de un denunciante? Jaime, tú me preguntaste acerca de que México, siendo un país tan inseguro, ¿cómo podemos garantizar la integridad de los denunciantes? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que este es el gran reto, cómo establecer mecanismos que permitan a los informantes hacer una denuncia al mismo tiempo que se les protege. En definitiva, esto requiere el compromiso de las instituciones, tanto públicas como privadas. Me parece que es una pregunta fundamental y donde hay mucho por hacer todavía.